Muy buenas tardes a todas las personas que nos han estado acompañando a lo largo de estas transmisiones desde la página del Facebook del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana. Nos da mucho gusto que nos acompañen este martes. Y bueno, ya estamos listos para comenzar con la actividad que nos corresponde el día de hoy. Yo soy Giovanna Briceño, soy la titular del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y hoy tenemos una transmisión muy especial porque nos acompañan tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía General del Estado, así como una asociación civil que forma parte de la red de psicólogos que trabajan algunos de los temas que estamos hoy por presentarles en esta mesa panel. Y bueno, quiero también comentar, aprovechando que el día de ayer, 30 de noviembre, fue el Día Internacional de la Ciberseguridad. Y bueno, pues qué mejor que comenzando en este marco de actividades para continuar trabajando los aspectos de la ciberseguridad, porque pues como bien sabemos la violencia digital es también algo muy real que nos ocurre en nuestras vidas y que tiene un gran impacto de diferentes maneras. Y bueno, este conversatorio que llevaremos a cabo hoy precisamente se fundamenta en que escuchemos cómo nos podemos formar en temas de educación digital y cómo esto está vinculado con la prevención de situaciones tanto violentas como delictivas en las redes. Y bueno, vamos a comenzar ya con nuestros panelistas participantes y para esto quiero presentarles a nuestro primer panelista, que es el maestro Julio Vega Kawich, que ya está aquí con nosotros. Él es licenciado en Psicología, es especialista en Estadística por la Facultad de Matemáticas, es maestro en Investigación Educativa y actualmente está estudiando un doctorado en Psicología de la Educación por la Universidad del País Vasco. Además de que es socio y miembro fundador de Foco Rojo, Centro de Ciencias Sociales para la Construcción de la Paz, que es la asociación que representa el día de hoy. Y bueno, él ha tenido mucha experiencia en la investigación de modelos de predicción del acoso escolar, factores de riesgo de adolescentes en conflicto con la ley y además participó en el Foro Mundial contra el Bullying en Dublín, Irlanda. El maestro Julio lleva ya mucho tiempo trabajando en temas relacionados con la prevención de la violencia escolar y también ya lleva un tiempo trabajando la prevención de los delitos, y no solamente los delitos, sino también la violencia que nos ocurre en los medios digitales, en las redes. Entonces, pues vamos a comenzar con él platicando esta mañana. Y maestro, la pregunta que nosotros le queremos hacer respecto a este tema es, en primer lugar, ¿qué es lo que entendemos por educación digital y por qué esta es importante? Si podemos comenzar, por favor, y nos ayuda a responder esta pregunta. Ok, muchas gracias. Sí, creo que la pregunta es trascendental, ¿no? Porque, pues en la medida que nosotros podamos entender el concepto de la educación digital, pues vamos a poder emplearla de manera, pues, más adecuada y de una manera más integral. Bueno, yo creo que aquí no hay que confundir lo que es la educación digital con lo que vendría siendo, digamos, que utilizar la educación para propósitos pedagógicos, que eso sí es importante, pero que podríamos poner que es como que un punto y aparte, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos, pues la esencia que tiene la práctica del día de hoy es hablar de la educación digital como un proceso a través del cual vamos a utilizar las tecnologías, pues, de manera adecuada y responsable, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante entender el concepto de la educación digital, o como se le conoce en la literatura especializada, se le conoce como alfabetización digital, y ha habido otros términos similares, ¿no? Pero que comparten en conjunto características muy bien definidas. Creo que un error muy importante de la educación digital o de la alfabetización digital, es reducirlo al aspecto técnico, ¿sí? O sea, la educación digital o la alfabetización digital tiene una serie de elementos o de dimensiones, como llamamos los investigadores, que son como que espacios o expresiones o tipos, ¿no? En los que se da esta educación.
Dicho esto, uno de ellos, las más conocidas y quizás el que se nos viene a la mente cuando pensamos en ello, es la técnica, ¿no? Que tú sepas utilizar una computadora, que tú sepas utilizar un celular, que sepas utilizar el software o los programas que están instalados en tu computadora. Eso es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en educación digital, ¿no? Pero, sin embargo, no es la única manera. Los investigadores del tema han señalado que existen varias otras dimensiones de la educación digital y la competencia digital, ¿no? Por ejemplo, la informacional, que es que las personas sepan utilizar las tecnologías para hacer una búsqueda eficaz de la información que está disponible en la red, ¿no? Es una habilidad muy importante porque luego tenemos también estas fake news o noticias falsas, ¿no? Y que esta competencia es muy importante para que la persona identifique cuál información es confiable, dónde buscar información y de qué manera podemos revisar esta información, ¿no? Esa es una dimensión que va más allá de la técnica. Otra es la comunicación, ¿no? La comunicacional, que se refiere a que nosotros podamos utilizar la tecnología con la finalidad de comunicarnos con otras personas. Quizás sí lo sabemos utilizar, la mayoría de las personas, ¿no? Y quizás durante estos tiempos de pandemia es la que más hemos estado ejercitando. Está también pues la pedagógica, ¿no? En el sentido de que ahora esto es más como para docentes y para alumnos, que lo podamos utilizar con propósitos para la enseñanza-aprendizaje. Y también está la dimensión que tiene que ver con la actitudinal, ¿no? Que tengamos una actitud abierta hacia el uso de las tecnologías, responsable hacia el uso de las tecnologías. Sin embargo, creo que una de las dimensiones más importantes, bueno, al menos a mí como estudioso del tema de la violencia, es la que me llama más la atención, es la que se conoce como ciudadanía digital, que es una dimensión de esta educación digital. La ciudadanía digital la podríamos definir como que nosotros creamos, difundamos y consumamos contenidos, ¿no? Sí, con una conducta ética y legal con respecto al uso de las TICs, ¿sí? Entonces, ahí es donde recae quizás la esencia de la práctica del día de hoy, ¿no? Que la educación digital o la competencia digital o la alfabetización digital, como nosotros le querramos decir, no es nada más que nosotros sepamos utilizar la computadora o el celular o la tableta, sino que incluye una serie de otros elementos entre los que se encuentra la ciudadanía digital. Que utilicemos esta tecnología de manera responsable, de manera adecuada, ética y legal. Yo creo que por eso es importante la educación digital y entender el concepto, porque en la medida en la que nosotros tenemos una idea de cuáles son los elementos que los conforman, no vamos a tener una perspectiva reduccionista de lo que es la educación digital. Porque muchas veces, estamos en casa, como docentes nos pasa que decimos, bueno, es que los alumnos saben utilizar, ¿no? La computadora, pero no saben buscar fuentes para hacer su tarea. Pues claro, porque son dimensiones diferentes de la educación digital. Una es de dimensión técnica y otra es de dimensión informacional. Y si no se les enseñan estas dos dimensiones, el alumno no va a tener la competencia para hacerlo. Entonces, en ese sentido, no solamente esperar que el alumno, por saber utilizar una computadora, debe de saber identificar la información, porque son competencias diferentes. Hay que enseñárselos. De la misma manera, hay que enseñarles la ciudadanía digital, cómo utilizar de manera responsable, ética, adecuada, en pro de los derechos humanos, la igualdad, la inclusión, etcétera, el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, creo que el error acá es reducirlo, ¿no? Al aspecto técnico y también voltear a ver a todas las otras formas o expresiones en las que se puede dar la educación digital. Muchísimas gracias, Julio. Qué interesante es esto que nos estás explicando, porque realmente creo que las personas asumimos que por el simple hecho de saber utilizar una computadora ya nos metemos de lleno a un mundo y perdemos de vista lo importante que es que eso que hacemos en el día a día, que es ser una persona respetuosa con los demás, hablarles con respeto, dirigirnos correctamente hacia los demás, eso deja de ocurrir muchas veces en el mundo digital. Y es aquí en donde comenzamos con los peligros, porque el mundo digital además nos ofrece como este anonimato, ¿no? Porque tú puedes crear un perfil falso, puedes tener un montón de comportamientos que serían comportamientos antisociales en las redes, ¿no? Y es en este sentido en el que te queremos preguntar, ¿cómo se relaciona estos conceptos de la educación digital con la prevención de la violencia y el delito que ocurren o los ciberdelitos que ocurren en las redes? Si nos pudieras dar un poquito de este contexto, ¿no? ¿Cómo se puede tener un enfoque de prevención de la violencia desde la educación digital? Es una excelente pregunta, pero sin embargo creo que es una pregunta también un poco compleja, ¿no? Porque definitivamente utilizar el enfoque de la educación digital o la alfabetización digital como un enfoque para la prevención del delito en las redes sociales definitivamente es algo adecuado y que se recomienda.
Aquí creo que la clave estaría en comprender esta dimensión última que estábamos hablando, la dimensión de la ciudadanía digital. Nosotros tendríamos que desarrollar en los alumnos, en los jóvenes, pero no solamente en los jóvenes, sino también en los padres de familia, las competencias necesarias para que sepan utilizar las redes sociales, las herramientas, el correo, las páginas web, con la finalidad de que ellos puedan pues utilizar esta tecnología de manera responsable, ética y legal. Involucra también una serie de otros elementos que hay que trabajar adicionalmente de solo la competencia, como también viene siendo, al menos desde mi, digamos que desde mi área de especialización, que es el acoso escolar, también conocemos el concepto de desconexión moral. La desconexión moral quizás es un término muy específico para lo que en el lenguaje popular conocemos como la normalización de la violencia, ¿sí? Esta normalización de la violencia en particular es un término muy general. Yo, al menos nosotros desde el paradigma del estudio del acoso escolar, preferimos el término desconexión moral, porque ese término que fue implantado por Albert Bandura provee una serie de mecanismos a través de los cuales cognitivamente la persona va justificando la violencia, ¿no? Minimizar la culpa, digamos que desplazar la responsabilidad hacia otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay una serie de 7, 8 mecanismos bastante bien descritos que nos ayudan a identificar esto. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque a través de la ciudadanía digital nosotros podemos combinar ambos, ¿no? Es decir, tratar de que los alumnos, los jóvenes, los maestros identifiquen esta desconexión moral, estos mecanismos, y a través de la ciudadanía digital trabajarlo. Y de hecho, pues la investigación es bastante buena al respecto. Se han hecho investigaciones donde se trata de, digamos que crear programas de prevención utilizando el concepto de ciudadanía digital con la finalidad de intervenir en ciberviolencia, en ciberacoso, ¿no? En ciberbullying. Y los resultados han sido bastante alentadores. Se ha encontrado que trabajar con este término de ciudadanía digital hace que se trabajen de manera tanto directa como indirecta estos elementos de la desconexión moral, y eso propicia que los alumnos que han pasado por estos programas de ciudadanía digital, pues digamos que se desenganchen de estos mecanismos de desconexión moral, y cuando vean que suceda un acto de acoso o de violencia digital, tienden a ser lo que se conoce como ayudantes de la víctima, es decir, ayudantes de la persona que está recibiendo la violencia, y que por lo tanto van a recurrir a todos los mecanismos que están en las redes sociales para denunciar o reportar el comportamiento, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos, ¿no? A través de la ciudadanía, a través de reducir la desconexión moral, facilita que se dé un ambiente en el cual las personas que son observadores de la violencia puedan, pues digamos que hacer algo, ¿no? Es decir, ayudar a la persona que está recibiendo la violencia, denunciar a la persona que está ejerciendo la violencia, y de esta manera reducir pues cualquier acto de violencia que se dé en las redes sociales. Entonces, desde un punto de vista tanto de investigación como de práctico en la prevención de la delincuencia o de la violencia digital, sí ha sido un enfoque que ha sido bastante bueno y bastante prometedor en el caso de trabajar programas que estén basados en este modelo, ¿no? Pero bueno, sería un poco más complejo, no solamente trabajar eso, pero digamos que ciñéndonos al tema de hoy, trabajar esos elementos han dado resultados bastante alentadores, al menos en cuanto a investigación y resultados que hemos tenido recientemente. Excelente, muchísimas gracias por aclararnos un poco de este panorama que definitivamente podemos no tener en cuenta a la hora de hacer uso de las redes sociales. Como sabemos, la dimensión de la violencia es muchísimo más amplia incluso que los delitos. Y bueno, por eso es muy importante que tengamos investigadores y perspectivas profesionales platicándonos de cómo podemos hacer este tipo de prevención. Pero, ¿qué pasa cuando ya estamos ante una situación de un delito o de un posible hecho delictivo? Y para esto, hoy nos acompaña, estamos muy contentas y pues nos da mucho gusto que pudieran hacer este espacio. Sabemos que la unidad de monitoreo del 911, UNIPOL, es una de las unidades más saturadas y ocupadas, y agradecemos mucho que nos puedan hacer este espacio el día de hoy. Nos acompaña el licenciado en Comunicación Social, Raúl de Jesús Medina Quintal, quien es supervisor general de la unidad de monitoreo del 911 de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán. La SSP, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y bueno, también nos gustaría saber
¿Qué hace la unidad de monitoreo de inteligencia policial? Y también, bueno, pues muchas personas hemos visto sus videos en redes de cómo son muchas veces el primer contacto o las primeras personas que se enteran de que ha ocurrido a lo mejor un delito y cómo ustedes atienden esto desde su unidad de monitoreo de inteligencia y también qué es lo que pasa en redes sociales, qué es lo que ustedes han observado. Si nos pudieran contar un poco de su trabajo, por favor. Adelante, licenciado Raúl. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Es un honor estar con ustedes para platicar de lo que nos atiende esta tarde y darle voz más que nada a quienes trabajamos día a día en esta unidad, la unidad de monitoreo e inteligencia policial perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, donde brindamos la atención a las emergencias que reportan todos los ciudadanos sin excepción alguna. Entre ellos hay que destacar que se encuentran niños, niñas, adolescentes y que por algún motivo se tienen que comunicar a la policía estatal o requieren del apoyo de la policía estatal o alguna policía municipal a través del 911 o de manera directa con los oficiales de campo que se encuentran patrullando todo el territorio estatal. Disculpe que le interrumpa, le escuchamos muy bajito, no sé si tengo oportunidad de subirle un poquito a su volumen de su micrófono para que le podamos escuchar un poco mejor. Le hemos escuchado muy bajito por ahora. ¿Me escucha ahora? Sí, le escuchamos un poco mejor, o si puede hablarnos un poco más fuerte, gracias. Claro, como decía, pues quienes laboramos en la UMIPOL estamos comprometidos con la sociedad yucateca para atender las emergencias, pero también para la prevención de las mismas y más en este periodo de contingencia a causa del COVID-19, en la que todos tenemos un papel muy importante para el cuidado de la salud y para el cuidado de quienes son más vulnerables de sufrir cualquier tipo de violencia. Y por violencia no solo me refiero a las que se pueden sufrir de manera física, psicológica o verbal, sino hay que tener en cuenta aquellas que se manifiestan a través del uso y consumo del Internet. Y considerando la situación en la que estamos atravesando, ha habido un considerable incremento del uso de las redes sociales virtuales, en la que básicamente no hay un uso consciente de lo que realizamos, ¿sí? De los permisos que brindamos y en general del acceso que damos a terceras personas con el uso de ello. Y para colaborar en la prevención de delitos a través del Internet, pues hemos preparado pues la presentación que tenemos, que los voy compartiendo. Ya está la presentación, ya pueden visualizar la presentación, licenciado. Gracias. Le agradeceríamos si puede hablar un poquito más fuerte. Muchas gracias. Sí, pues bueno, la unidad de monitoreo, les voy a explicar brevemente cómo está compuesta la unidad de monitoreo. Es la central de mando de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual se encarga de recibir y atender de manera directa las llamadas de los ciudadanos que se realizan a través del número único del 911 que opera a nivel nacional. La estructura operativa se sitúa en varias áreas, como son el área de operadores intervinientes, quienes tienen a cargo la atención, recepción, identificación de todas las llamadas que ingresan para saber si es una llamada procedente o improcedente, y si es procedente, la canalización hacia la corporación, que es donde entra el área de despacho de unidades, donde tenemos personal encargado en mantener comunicación vía radio con todas las unidades, háblese policía estatal, policía municipal, unidad de bomberos y el área de emergencias médicas. Propiamente tenemos la comunicación con ellos. La atención a incidentes de violencia de género, tenemos un grupo especializado que se encarga de darle un seguimiento específico a todas las llamadas que ingresan al 911 y que tienen que ver específicamente con el tema de violencia de género y hacia las mujeres. Tenemos el área de biovigilancia que, como bien han observado o pueden observar los ciudadanos, es una red amplia de cámaras instaladas en puntos estratégicos en vía pública que sirven para darle apoyo a los oficiales de campo, pero lo importante es que sirven para la prevención de incidentes en el campo, en la vía pública.
Y tenemos por último también el área de análisis de información, pues dotados de herramientas tecnológicas que permiten clasificar, medir, evaluar y monitorear los tipos de incidentes para la oportuna atención. Hay que destacar que durante todo este periodo de contingencia, la Secretaría de Seguridad Pública se ha ocupado para que el personal que se encuentra en todas las áreas y específicamente en esta, cuente con capacitaciones a nivel estatal, a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional para enfocar y sensibilizar al personal en la atención a víctimas de violencia de género. Hablamos de mujeres, hablamos de niños, niñas y adolescentes que pueden sufrir alguna violencia en este periodo. Pero también lo importante es que concientizamos al personal para la atención, identificación de violencias que puedan generarse a través del uso del Internet. ¿Sí? UMIPOL y la prevención de los delitos en el mundo digital. Hablamos de que en este periodo de contingencia ha habido un incremento en el uso de las redes y lo podemos observar cuando entramos todos a Internet y de pronto los grupos en Facebook, los grupos de vecinos, los grupos, por ejemplo, puedo citar que todo media se entere, es donde de manera inmediata se vierten los delitos, se vierten los reportes. A veces nos saltamos el llamar o contactar de manera directa a la policía y lo hacemos a través de estas redes, ¿no? Y más el uso que le dan los menores de edad. En esta nueva normalidad, el uso de equipos digitales y redes sociales se ha incrementado comparado con periodos anteriores a la contingencia sanitaria. Con ello, los delitos en el mundo digital también han aumentado y más los expuestos en su mayoría, hablábamos que son niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos tienen acceso a un equipo telefónico, a una computadora, y ello le da acceso a la vez al Internet. ¿Sí? Ellos pueden acceder y lamentablemente no hay una supervisión en la gran mayoría de los casos por parte de papá, por parte de mamá, por parte del tutor o tutora para vigilar qué es lo que hacen, qué consumo, qué uso le están dando al Internet, a las redes sociales. Sin embargo, hay aplicaciones que permiten el control parental, pero lo ignoramos. ¿Por qué? Porque como mencionaba el maestro Julio, no hay una educación digital que ayude a que nosotros como adultos le brindemos esa atención, esa supervisión que los menores necesitan en el uso de las tecnologías de información. ¿Me pasa la siguiente diapositiva, por favor? Cuando un menor de edad tiene acceso a dispositivos conectados a Internet sin la debida supervisión, lo que les mencionaba, de supervisión o medidas de seguridad, tiene la posibilidad de enviar y recibir información de cualquier tipo sin restricciones, poniendo en peligro su privacidad, por lo que pueden ser utilizados por personal malintencionado para llevar a cabo delitos graves como la extorsión, ciberacoso, pornografía infantil, las amenazas, entre otros. Y que son hechos, no podemos decirlo aislados, porque lo vemos día a día en el uso del Internet que le damos. En las redes sociales, las de mayor consumo, podemos citar la de Facebook, Instagram, hoy en día el TikTok. ¿Por qué? Porque le han estado dando más uso los menores y no tienen esa supervisión. Cuando yo descargo un menor o incluso una persona ya adulta descarga una aplicación, lo que queremos que es utilizar la aplicación. Por ende, le damos siguiente, 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 para poder ingresar ya a esa aplicación. Imaginen que yo descargo por primera vez Facebook. Lo que voy a hacer es darle siguiente, siguiente, poner mi foto, poner información mía, sin realmente leer o conocer qué permisos le estamos dando a terceras personas, ¿no? Entre ellos, pues información personal, como son fechas de nacimiento, fechas de familiares, nombres, datos personales, tanto de los menores, de quien hace uso, o de nuestro círculo familiar. Y rematamos, porque la gran mayoría de las aplicaciones lo ocupa, la ubicación en tiempo real
de esas aplicaciones. ¿Qué significa? Que yo puedo saber, yo si tengo la intención de vulnerar, de violentar a alguien con el uso de estas redes, puedo saber incluso en dónde está en este momento a la persona a quien le deseo yo realizar, cometer un acto en contra de ella o de él, ¿no? La siguiente, por favor. Otro de los reportes que se realizan en redes sociales es de personas, comúnmente lo hemos visto en este periodo, de personas extraviadas, donde lo primero que hacemos es, vuelvo, repito, es utilizar las redes sociales para hacer de conocimiento de un delito o de una falta administrativa inclusive, ¿no? Podemos ver que el grupo de edades que reportan como desaparecidos van entre los 12 a 23 años de edad. Sin embargo, cuando esto se detecta, se da una continuidad, ya que podrían ser víctimas de la comisión de algún delito, todo ello siguiendo los protocolos de atención a incidentes de emergencia que nos marca el 911 y que tenemos como corporaciones de seguridad pública a la vez. ¿Qué es lo más común que hemos observado? Que nos reportan personas, mujeres, menores extraviados y que con el seguimiento que se le da con la Policía Estatal de Investigación, pues hemos tenido resultados favorables. Sin embargo, también vemos que la ciudadanía utiliza de manera frecuente las redes sociales para denunciar robos, asaltos a transeúntes, accidentes de tránsito e incluso también otras situaciones propias de la vía pública, ¿no? Que es considerable que lo hagan, pero lo más viable es utilizar los canales adecuados. Ahí tenemos al 911, tenemos al 089 para denuncias anónimas y también se le da un seguimiento y se realiza un monitoreo de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes a través de ello pues vierten la información al área correspondiente. Siguiente, por favor. Umipol cuenta con personal especializado en prevención de delitos cibernéticos que se dan a la tarea de realizar patrullajes en Internet, lo que les decía hace un momento, en colaboración con la Policía Estatal de Investigación para el seguimiento de los casos. Y lo podemos ver a través de las redes sociales de la propia Secretaría de Seguridad Pública, que se da ese seguimiento y en muchas ocasiones las denuncias que incluso llegan de manera directa vía inbox o mensaje directo a alguna de las redes de la Secretaría, no son ignorados, se les da el seguimiento, pero volvemos y tenemos que hacer consciente a la gente, a la ciudadanía de esa educación digital, de que para ello existen los canales correspondientes, repetimos, al 911 para emergencias, al 089 para denuncias anónimas, y también tenemos a los oficiales de campo que se encuentran todos los días laborando y recorriendo todo el territorio para atender emergencias. Siguiente, por favor. Es importante que tengamos en cuenta lo que he estado prácticamente marcando y remarcando. El análisis se ha detectado que antes de reportar el número de emergencias o al número de denuncias anónimas, se ponen o se utilizan las redes sociales. Pero aquí lo importante es que todos volvamos a tener la conciencia y el uso de las redes sociales para lo que son, de manera clara, oportuna, pero el uso de las líneas de emergencia que tenemos y del número de denuncias anónimas. En el 911 y el 089 se cuenta con personal capacitado en la atención con perspectiva de género, de derechos humanos, así como protocolo específico para la atención de llamadas de emergencia de violencia contra las mujeres. Todo esto en conjunto con el trabajo coordinado con otras instancias con el mismo objetivo, como son la Secretaría de Mujeres, la Fiscalía General del Estado. Dentro de la misma Secretaría de Seguridad Pública tenemos la coordinación con la Unidad de Prevención de Violencia de Género, la UNIPREV y la Policía Estatal de Investigación. A grandes rasgos, pues es la parte que nosotros realizamos como unidad de monitoreo e inteligencia policial.
Muchísimas gracias, licenciado Raúl. Qué importantes datos nos acaba de compartir del funcionamiento de la unidad de monitoreo, tantas cosas que ustedes hacen y que nosotros como ciudadanía probablemente desconocemos. Por ejemplo, estos patrullajes o monitoreos que hacen en redes sociales. Qué importante saber que, bueno, el mundo de las redes sociales es tan grande que evidentemente no pueden estar en todo, pero saber que sí están monitoreando las situaciones que se reportan ahí y enfatizar mucho a la ciudadanía el uso correcto de los medios de reportes de incidencias, sobre todo si son emergencias que se deben de realizar al 911. Vemos que en muchas ocasiones cuando hay personas desaparecidas, esto se reporta a través de redes sociales, que si bien nos puede ayudar a visibilizar, no podemos considerar que eso sea precisamente una denuncia, porque eso es otro proceso que se tiene que hacer a través del 911 o bien a través de la Fiscalía. Y también importante que lo que sí es cierto, y ya nos comenta la Secretaría de Seguridad Pública a través de la UNIPOL que realiza, es que a través de estas, a lo mejor cuando arroban a la Secretaría en ciertos actos ilícitos, en ciertas actividades, ellos también se dan a la tarea de investigar la fuente, de investigar de qué se trata, para poder auxiliar a la ciudadanía. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. Y precisamente para conocer un poco más, bueno, estamos platicando de las fases, ¿no? Ya platicamos un poco de que necesitamos como ciudadanos educación digital. Ya nos está platicando la policía qué pasa con los primeros delitos que ellos encuentran en redes sociales. Y ahora vamos a tener la oportunidad de conocer a otra unidad que no siempre se conoce y su trabajo no se destaca, que es la unidad especializada en delitos cibernéticos de la Fiscalía General del Estado. Y para esto nos acompaña el maestro en gestión de tecnologías de la información, Moctezuma Peraza Chuk, quien es pues el responsable de esta unidad y nos va a platicar también un poco cómo funciona esta unidad, cómo se atienden y también creo que va a trabajar en la misma línea que Raúl, la idea de cómo deben de ser correctamente las denuncias cuando ocurren situaciones en el mundo digital. Adelante, Moctezuma, te escuchamos. Buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir este espacio para dar a conocer las actividades que llevamos acá en la unidad especializada en delitos cibernéticos. Aquí la unidad especializada, el objetivo principal de esta unidad es apoyar a la investigación de los hechos delictivos que se cometan por medios electrónicos. Esto es para obtener evidencia electrónica que nos contribuya al esclarecimiento de los hechos que se denuncian. Es más que nada el objetivo principal de la unidad. La unidad también labora o trabaja de forma coordinada con todos los ministerios públicos con los que cuenta la Fiscalía del Estado, como son lo que son los ministerios públicos que se encuentran acá en el edificio central ubicado en Periférico, o con las agencias periféricas o las foráneas que se encuentran en el interior del Estado. Entonces, prácticamente a eso nos enfocamos nosotros, a investigar los delitos en coordinación con el Ministerio Público. Entre nuestras atribuciones que tenemos en la unidad, por ejemplo, es analizar los sistemas informáticos vinculados para poder buscar, o sea, como que los rastros que deja los delitos cometidos cuando utilizamos algún medio, siempre nos va a dejar rastros. Entonces, nosotros nos enfocamos a buscar esos tipos de rastros para poder aclarar esos hechos delictivos que se denuncian. También utilizamos usuarios simulados para monitoreo, como comentó el licenciado Raúl, monitoreo de la red, sobre todo de las redes sociales, en donde también podemos detectar conductas delictivas, como por ejemplo la pornografía infantil, que se dan mucho en otros grupos. Entonces nosotros los detectamos y tenemos la obligación de poder levantar o crear una carpeta de investigación o hacer la denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público se encargue ya de las investigaciones en coordinación con la unidad. Otro de las investigaciones que hacemos en la unidad, solicitamos información a las empresas de tecnologías, como Facebook, Google, Microsoft, para que nos proporcionen información para poder aclarar los hechos que se denuncian. Entonces, es todo lo que hacemos. Y la otra es promovemos también la cultura de la prevención de delitos cibernéticos.
y el marco y el marco legal que sanciona dichos delitos. Actualmente, con todo el uso de lo que es de la tecnología y sobre todo en tiempos de contingencia que estamos viviendo actualmente en el Estado, pues se ha incrementado lo que es el uso de la tecnología. Cada vez hacemos más uso de las tecnologías de la información. Por ejemplo, como las clases ahora son de manera presencial, las clases son en línea. Prácticamente todo se está dando ahorita. La mayoría de los usuarios tienen una red social. Entonces, la mayoría de las empresas también ya se volcaron allá a hacer uso de esas tecnologías. Eh, Poco a poco la vida va cambiando a un entorno digital. Ya podemos realizar transferencias a través de nuestro propio dispositivo. Ya no necesitamos ir ni siquiera al banco. Podemos pedir comida a través de una app. Entonces, prácticamente el uso de la tecnología lo usamos en cada momento de nuestra vida. Esto es prácticamente una de las funciones que nosotros realizamos aquí en lo que es en la unidad especializada en delitos cibernéticos. Muchísimas gracias, Moctezuma, por contarnos las funciones de la unidad. Y esta es una pregunta que también mucha gente suele hacernos cuando de repente pues damos pláticas o abrimos estos temas. ¿La unidad especializada en delitos cibernéticos recibe las denuncias o qué pasa con las denuncias? No sé si nos puedas explicar un poco de este proceso, ya que ustedes no son una agencia de un ministerio público tal cual, sino que son una unidad auxiliar en los procesos de denuncias. ¿Nos pudieras ayudar a aclarar esto? Claro, con mucho gusto. Okay. Nosotros, como bien dices, Joana, nosotros no levantamos denuncias directamente. Las denuncias se tienen que realizar en las agencias del Ministerio Público. Como lo comenté anteriormente, en cualquier agencia está facultada para tomar ese tipo de delitos. No solamente es se llama las oficinas que está aquí en Periférico, sino en cualquier agencia. Esto quiero dejarlo muy claro porque sí hemos tenido comentarios por parte de los usuarios que prácticamente van en alguna agencia y por desconocimiento a veces no se los toman, pero es muy importante recalcar, cualquier agencia del Ministerio Público está facultada para tomar ese tipo de delitos. Esos tipos de delitos, también es muy importante que sepan que al momento de presentarse a realizar una denuncia, es muy importante que lleven de forma de preferencia de manera impresa los hechos que se quieren de denunciar. Por ejemplo, cuando es un fraude bancario, en ocasiones tenemos nosotros como investigadores, necesitamos saber la historia de inicio a fin. Muchas veces nos contactan primero a nosotros, a la unidad, para informarnos de la problemática que tiene lo que es el usuario. Entonces nosotros ya lo asesoramos con lo que qué tiene que llevar al momento de presentarse en la agencia del Ministerio Público para poder hacer su denuncia. Porque en muchas ocasiones se presenta el usuario en la agencia y dice que tuvo un problema de fraude electrónico y todo, pero no está llevando lo que es las comprobaciones, como son capturas de pantalla, números de cuenta, con números telefónicos, si lo contactaron por una red social. Entonces, mientras más información le pueda proporcionar a la gente del Ministerio Público, posteriormente el Ministerio Público nos hace llegar vía oficio una solicitud en donde nos pide que investiguemos todas esas anomalías que se encontraron. Entonces, prácticamente nosotros necesitamos lo que es por ejemplo, redes sociales. Una red social, muchos van a denunciar. Hoy es que el perfil Juan Pérez me está difamando o está compartiendo pornografía. Pero si hacemos una búsqueda en internet, Juan Pérez, hay una N cantidad. ¿A qué perfil nos referimos cuando queremos investigar? Entonces, por eso es muy importante que los ciudadanos también conozcan qué deben de llevar. Es por eso que yo les invito a que cuando tengan alguna duda y quieran realizar alguna denuncia de ese tipo, nos contacten aquí a la unidad especializada en delitos cibernéticos. Nos pueden contactar vía correo, lo que es a número telefónico o a través de nuestra fanpage, que es de la unidad cibernética Yucatán. Y con gusto les atendemos, les resolvemos las dudas para que cuando vayan al Ministerio Público ya no tengan duda de que o les hagan dar otra vuelta para aportar datos. Pues más que nada es muy importante recalcar, cualquier agencia les puede tomar su denuncia.
Muchísimas gracias, Moctezuma. Qué importante es esto que tú estás precisando. Muchas veces cuando somos atacadas o atacados en redes sociales, lo primero que hacemos es denunciar, bloquear y eliminar esas publicaciones o eliminar esas evidencias. Y cuando entonces queremos hacer válido nuestro derecho a recibir justicia y accedemos a los ministerios públicos, como no tenemos ya esa evidencia o esas evidencias ya fueron borradas, entonces, ¿cómo le hacemos ahora para comprobar que eso es algo que ocurrió? Por eso es muy importante lo que nos explicaba hace un momento Moctezuma de la Fiscalía General del Estado. Siempre antes de acudir a hacer alguna denuncia, tomen evidencia de lo que ha ocurrido, incluso antes de bloquear, antes de eliminar publicaciones que hayan sido ofensivas o que haya pasado cualquier cosa en alguna red social o en alguna plataforma, tomen capturas de pantalla, tomen fotografías, tengan con ustedes todo lo que pueda servir de evidencia para que pueda fortalecer su denuncia al momento de llegar a un ministerio público. Y recuerden que tienen como ciudadanos todo el derecho a que se les tome su denuncia en cualquiera de estas agencias, como ya nos ha enfatizado también Moctezuma, quien además, quiero decirles, va a dar él una plática este viernes a las 5 de la tarde, específicamente diseñada para explicarnos qué son los ciberdelitos, cómo están definidos en nuestra ley o en nuestras atribuciones normativas estatales y qué podemos hacer cuando vivimos un ciberdelito. Eso va a ser este viernes a las 5 de la tarde a través de la página de la Fiscalía como parte de Sin Violencia en Contingencia. Muchas gracias, Moctezuma. Y continuando con este conversatorio, pues bueno, también es importante hablar de qué es lo que hacemos para prevenir pues esto que estamos viviendo, ¿no? Nosotros como Centro Estatal de Prevención del Delito, por ejemplo, al darnos cuenta de que existe un elevado uso de las redes sociales y una elevada cantidad de violencia en el mundo digital, nos dimos a la tarea de generar la primera evaluación de violencia digital para conocer y explorar mejor el problema y a partir de ahí, precisamente con todas estas áreas que hoy nos acompañan, poder diseñar mejores estrategias tanto para la prevención como para la atención. Este viernes se van a publicar los resultados de la primera evaluación de la violencia digital con datos muy importantes. Les invitamos a mantenerse conectados a través de las redes sociales para que puedan conocer también los resultados de esta encuesta. Y para continuar, nos toca el turno de platicar con la licenciada Gabriela Romero. Ella es licenciada en Derecho, es la directora de Prevención del Delito de la Fiscalía General del Estado, que es un área que también se suma a la tarea de difundir y de visibilizar todas las estrategias que nos ayudan a reducir estos factores de riesgo de la violencia y de los delitos. Licenciada Gaby, en materia de violencia digital, ¿qué acciones o estrategias realiza la Fiscalía General del Estado para prevenir estos ciberdelitos? Si nos pudiera platicar un poco, por favor. Claro, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esta mesa panel, a este conversatorio Educación Digital, un tema de suma relevancia, sobre todo y más ahora que en la contingencia sanitaria del COVID que estamos viviendo, pues llevó a la mayoría de las personas al confinamiento en sus casas o espacios que por defecto pues deberían de ponerlos en un estado de seguridad o en una situación o condición de seguridad en toda la extensión de la palabra. En estas circunstancias, el uso de las tecnologías llegó como una herramienta para conectarnos a la distancia, no solo con los amigos, con servicios, con los familiares, sino también en las casas, en un ámbito laboral, en un ámbito escolar, pero también con los peligros que implica este mundo digital, ¿no? Y es justamente que hoy por hoy la prevención de los delitos relacionados con las tecnologías han tomado una gran relevancia, toda vez que los criminales han adoptado esas estrategias para el manejo de la información y las comunicaciones para cometer actos diversos, ¿no? Lo que ha llevado pues a los ataques cibernéticos, a los delitos de la materia y a un nuevo campo de oportunidad para delinquir. En este mundo globalizado y forzado, en donde casi cualquier niña, niño, adulto, incluso adultos mayores, porque pues igual sabemos que ya los adultos mayores utilizan las redes sociales para comunicarnos, ya no es extraño ver
a una mamá, a una abuelita, ¿no? Utilizando este tipo de tecnologías, pues agrava más el problema y pues podemos ver casos como robos de información, suplantación de identidad, la venta de sustancias y productos prohibidos, la promoción de grupos de odio muy comunes en adolescentes, la trata de personas, la violencia sexual, otros tipos como malware y otras afectaciones, ¿no? Que se convierten en riesgos que pueden estar a un solo clic, ¿no? de una persona. Pareciera que los delitos, ¿no? O mucha gente cree que los delitos solo se pueden cometer, ¿no? De manera presencial o personal, pero realmente no. Ya se están cometiendo delitos por medio de las redes sociales, ya hay una violencia digital. Tan es así que pues ya igual en el Código Penal ya está tipificado como delito el delito en contra de la imagen y la identidad personal. Bueno, atendiendo a la pregunta de cómo la Fiscalía General del Estado genera estrategias o acciones para poder abonar, ¿no? A esta violencia digital que se está viviendo, la Fiscalía General del Estado cuenta con la Dirección de Prevención del Delito, la cual lleva diferentes o tiene como objetivo primordial la aplicación de programas gratuitos psicosociales a escuelas, ayuntamientos, público general o sociedades organizadas. Contamos con distintos programas. Uno de ellos es Riesgos Informáticos 1, que nos habla del principio de la información. Su objetivo es promover el autocuidado en materia de manejo de la información personal con o sin el uso de elementos tecnológicos. Esta es una introducción que nos da este curso corto para cual pues aprendamos a conocer cuáles son los riesgos que podemos tener al exhibir nuestra información, ¿no? Incluso en la correspondencia que recibimos, cuando ponemos algún tablita, ¿no? En nuestras casas es muy común o era muy común, ¿no? Poner los apellidos, familia López Pérez y pues todo ese tipo de información te exhibe, ¿no? Y te puede poner en riesgo. Ese es el segundo curso que tenemos, si me pueden hacer favor, es el de Riesgos Informáticos 2. Nos habla de delitos y ataques comunes. El objetivo de este curso es fomentar la seguridad en el manejo de dispositivos y sistemas que dan soporte a los equipos electrónicos mediante el conocimiento de riesgos que afectan a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Este va dirigido a jóvenes y adultos en general, al igual que el anterior. Los temas que tratamos, entre algunos que voy a mencionar, es el de delito informático, que es un delito informático, que es un ataque informático, la ingeniería social, ¿no? Lo que decían mis compañeros respecto a la búsqueda de las personas, ¿no? Con una fotografía, un nombre, un apellido, vas buscando, ¿no? La palabra común, vas stalkeando, ¿no? Que utilizan los jóvenes para poder llegar a vulnerar tu información, ¿no? Utilizar esa información, tú en ese momento quedas vulnerable y pueden cometerte cualquier tipo de delito. También habla de consejos para seguridad, algunos delitos informáticos comunes en México. Hablamos de las herramientas para la seguridad de sus dispositivos, o sea, les enseñamos a cómo usar sus dispositivos con privacidad o sus redes sociales, etcétera, ¿no? Hablamos también de la unidad especializada de delitos cibernéticos, en breve, ¿no? Cómo denunciar, cuáles son los delitos que se pueden cometer y sobre todo, ¿no? Les damos ese respaldo a la gente al llevar la plática de que si alguien está siendo vulnerado en ese momento, le mandamos una ficha de canalización. Tenemos una ventaja de que llegamos a todo el estado. Y al llegar a todo el estado, muchas veces la gente desconoce, ¿no? De cuáles son esos riesgos o cuáles son esos delitos que pueden estarse cometiendo. Mucha gente no conoce cuáles son los delitos y ese es el objetivo de estos programas psicosociales. Llegar a la gente, explicarles que inclusive es un delito el que vulneren tu información en las redes sociales y nosotros como parte de la fiscalía o como parte de un servicio, somos servidores públicos, hacemos una ficha canalización, la canalizamos al Ministerio Público, les damos seguimiento, orientación, hasta que al final ya
tengan un resultado, ¿no? Una carpeta de investigación abierta o una conclusión por medio de mediación, por medios alternativos, etcétera. También tenemos otro programa, este es un tercer programa de riesgos informáticos, es una nueva forma o modalidad que impartimos, que es tu privacidad en riesgo, pero nos habla más de las libertades sexuales mediante el uso de elementos tecnológicos. ¿A qué nos referimos con eso? Eso va enfocados incluso a adolescentes de secundaria y bachillerato. En esta modalidad no solamente vamos dirigidos a los adolescentes de secundaria y bachillerato, sino que también a sus papás, a los padres de familia a nivel primaria, porque sabemos que los niños, a pesar de que hay restricciones, ¿no? De que ejemplo, ¿no? Hasta los 13 años o a partir de los 13, 14, 15, 16 años puedes utilizar redes sociales. Sin embargo, hay niños de 10, 9 años utilizando redes sociales y eso queda aún más vulnerable, ¿no? A un infante tú estás vulnerando no solamente al darle permiso, ¿no? al menor de utilizar estas redes sociales, también estás vulnerando esa información. Entonces, por eso les damos este curso taller para explicarle a los papás los riesgos que pueden correr, ¿no? Los niños al tener una red social. Pero bueno, en este de riesgos informáticos 3, que va dirigido a los adolescentes, les hablamos del ciberacoso, el ciberbullying, el sexting, el grooming, los delitos contra la intimidad y la imagen personal, que ya son delitos que ya están tipificados en el Código Penal, corrupción de menores y la pornografía infantil, que son delitos que se dan al tener una red social a una corta edad, ¿no? Y a no saber manejar cuáles son los peligros que esto conlleva. También les damos consejos de prevención y les damos los números de emergencia, ¿no? Como decía mi compañero, el licenciado Raúl, el 911, el 089, les hablamos igual de la unidad, ¿no? A dónde poder denunciar en caso de ser vulnerados en cuanto a estos delitos. Y si me pueden pasar la otra placa, que es el mismo, es tu privacidad en riesgo, pero este va dirigido a jóvenes y adultos. El anterior era adolescentes. Es a jóvenes y adultos, y pues ya, ¿por qué los segmentamos? Porque son diferentes grupos etarios, no le podemos explicar a lo mismo a un niño que a un adulto, sobre todo porque incluso podemos, dar ideas, ¿no? Vulnerar ese tipo de información para los muchachos. Los temas que hablamos en este riesgos informáticos 3 es clasificación de los delitos informáticos, cuando la tecnología pone en riesgo la seguridad de la información, el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting, el grooming, el romance crime. También hablamos de los delitos contra la intimidad y la imagen personal, corrupción de menores, pornografía infantil, la unidad especializada de los delitos cibernéticos, consejos de prevención y de nuevo los números de emergencia. Y ya por último tenemos igual el de los papás que les comenté, que ya hablamos, los padres de familia a nivel primaria, todo esto, porque pues los niños no deben de tener redes sociales ni tener acceso, ¿no? A un celular en el cual se puede vulnerar su información. Y aquí los temas que tratamos es con los papás, les hablamos del ciberacoso, del ciberbullying, el sexting o sexteo, el grooming, el ciberacoso sexual, la tecnología, seguridad de niñas y niños, las redes sociales, la seguridad parental, la seguridad y los menores en Internet, la unidad especializada de delitos cibernéticos, donde puedo informarme más, los consejos de prevención y de nuevo los números de emergencia, si alguno de sus menores o ellos han sido vulnerados en sus derechos, ¿no? O han sufrido algún tipo de violencia digital. Es importante saber que este tipo de programas que tiene la Fiscalía General del Estado a través de Prevención del Delito, de nuestra Dirección de Prevención del Delito, son totalmente gratuitos y puedes acceder a ellos en la plaquita. No sé si me pueden poner de nuevo la placa. Ahí está la información para que ustedes puedan ahí tomarle una fotito. Si me pueden poner la última placa, por favor. Estamos en el 930-3250, extensión 41141. Nos pueden hacer una llamada telefónica y ahí les explicamos cuál es la dinámica para poder solicitar cualquiera de estos programas y también
información, darles información a las personas, que no solamente son estos programas que manejamos, este es el tema que nos ocupa, pero tenemos otro tipo de programas psicosociales dirigidos para violencia en general, ¿no? La violencia general que pueden sufrir los adolescentes, las niñas, los niños, incluso las mujeres. Tenemos programas para prevenir la violencia en contra de las mujeres, adultos mayores, etc. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco el poder tenido la oportunidad de hablarles de la Dirección de Prevención del Delito, ¿no? Que es una dirección de la Fiscalía General del Estado, encargada y preocupada, ¿no? Por estos problemas que hoy nos aquejan y sobre todo en un tema tan importante que es la violencia digital y cómo educarnos para no podemos usar los medios electrónicos de una manera positiva, eso no está en tela de juicio, simplemente hay que saber cómo hacerlo y saber a quién puede hacerlo, quién no. Como les comenté, los menores son muy vulnerables a que se les pueda cometer este tipo de delitos, ¿no? Gracias, maestra. Muchísimas gracias, Gaby, por compartirnos esta información. Si nos ven escuelas, maestras, maestros de escuelas, de universidades o incluso papás que les gustaría recibir esta capacitación o estas pláticas, ya la maestra Gaby nos dijo cómo es posible solicitarlas a través de la dirección de la Fiscalía. Qué importante es saber que también como gobierno del Estado estamos preparados para difundir de manera preventiva esta información de la que hoy estamos platicando. Y bueno, ya vamos a ir concluyendo nuestra mesa panel del día de hoy y para esto quiero pedirle tanto al maestro Julio como al licenciado Raúl y al maestro Moctezuma que nos ayuden con algunas conclusiones finales para la mesa. Les quiero preguntar, ya que hemos escuchado un poco desde la falta de cultura ciudadana digital que nos urge tener y fomentar, como ya nos decía el maestro Julio, estas situaciones que ocurren en las redes, que se hace un mal uso de ellas, incluso hasta para visibilizar las situaciones que ya nos decía el licenciado Raúl, y también aspectos de las denuncias que muchas veces pues no llegan hasta las agencias correspondientes. ¿Qué conclusiones y también qué recomendaciones les podrían dar a la ciudadanía? Vamos en el orden, comenzamos con usted, maestro Julio, por favor. Si nos pudiera decir qué recomendaciones brevemente le daríamos a la ciudadanía, les pido que no ocupemos más de 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues para comenzar, yo la recomendación que daría nuevamente, insisto en que no pensemos en la educación digital como solamente saber utilizar la tecnología, ¿no? Sino que involucra toda esa serie de actitudes y valores que ya comentaban los demás expositores acerca de un uso responsable y adecuado de la tecnología. Creo que la recomendación más grande que podría hacer al respecto es que no esperemos que esta sea una información que le van a dar a los hijos en la escuela o que las secretarías que si bien están haciendo un gran trabajo lo van a hacer por nosotros, sino que nosotros como padres, como familia, como tíos, como primos, ¿no? Como cualquier persona que esté interesada en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, le podamos platicar y proveer esas herramientas a los menores para que puedan desde pequeños internalizar el uso responsable de esa tecnología, ¿no? Y que no sea chamba nada más del maestro, que no sea un trabajo nada más de las instituciones públicas, ¿no? Sino que sea un trabajo de todos y que en colaboración podamos alcanzar que los jóvenes desarrollen una mayor ciudadanía digital. Es lo que yo recomiendo. Muchísimas gracias, maestro Julio. Qué importante sumarnos todos y asumir nuestra tarea como parte de la ciudadanía también en un mundo digital. Le pedimos al licenciado Raúl, si es tan amable, de abrir su micrófono y también compartirnos cuáles serían sus recomendaciones para la ciudadanía desde la UNIPOL de la SSP de Yucatán. Claro, pues lo importante es que, primero, como padres, tutores, como adultos, tengamos o llevemos a cabo la supervisión de las redes sociales a las cuales le permitimos acceso a los menores. Una. Dos, también nosotros como adultos observar y antes de ingresar a una nueva red social o las que ya tenemos, revisar qué permisos estamos otorgando. Nuestra ubicación, nuestra cámara, nuestro micrófono. ¿Por qué? Porque todo eso lo recibe alguien. ¿En dónde? No lo estamos observando. Entonces, tenemos que ser más conscientes en el uso de las redes sociales virtuales. Una. Dos, debe también tener la conciencia de que las redes sociales virtuales están para mantener comunicación,
con otras personas. Pero para el reporte de emergencias, para el reporte de denuncias anónimas, tenemos al 911, tenemos al 089 e invitamos también a que hagan uso consciente de estas líneas de comunicación hacia las instituciones de seguridad pública, porque en muchas ocasiones también los menores que tienen acceso, sobre todo en este periodo, tienen acceso más fácil a teléfonos y lo están utilizando para llamadas de broma que lamentablemente eso distraen a las corporaciones de seguridad, nos distraen en la atención de las verdaderas emergencias. Entonces es invitar a la ciudadanía en general a utilizar los canales adecuados, repito, 911 para reportes de emergencias en temas de seguridad pública, bomberos, emergencias médicas, y al 089 para denuncias anónimas. Hay que recalcar que en el 089 por protocolo no se registra el número telefónico, tampoco se pide la identificación de la persona, pero sí en el caso del 911 e invitarlos al final de cuentas a que lo utilicen de manera consciente. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Raúl. Y bueno, también al maestro Moctezuma, por parte de la Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos, le quisiéramos pedir qué recomendaciones pudiera proporcionar a la ciudadanía en este tema de educación digital. Adelante, Moctezuma. Hola, ¿qué tal? Buenas de nuevo. ¿Qué recomendaciones le podemos dar, sobre todo para el uso de lo que son redes sociales en lo que es el Internet? Unas recomendaciones que nos podemos dar para protegernos es opciones, por ejemplo, configurar las opciones de privacidad en nuestras redes sociales, que no proporcionemos información personal, utilizar contraseñas seguras, cambiar las contraseñas de forma periódica, ya que en ocasiones usamos la misma contraseña para todo. Al utilizar la misma, cuando vulnerable una contraseña por ingeniería social y a base de prueba y error, encontramos que a esa cuenta de correo está vinculado una red social, un Facebook, un Instagram. Entonces, por eso es muy importante que para cada aplicación utilicemos una contraseña diferente para no estar expuestos. Y también limitar la información que mostramos en nuestras biografías, ya que en ocasiones mucha gente tiene su perfil y tiene ya toda su información, fecha de nacimiento, números telefónicos, y también la otra, desactivar la geolocalización, ya que muchos activan la geolocalización como tal y prácticamente los delincuentes pueden estar al acecho, o como comentó Gaby, stalkeando a la gente y formar un patrón. Entonces ya podemos tener como un histórico de qué es lo que hace habitualmente esta persona. También al navegar en Internet es muy importante que usemos un antivirus que esté actualizado, que instalemos las últimas actualizaciones en los dispositivos, ya que estas actualizaciones no salen, cuando una actualización sale al mercado es porque el fabricante encontró una vulnerabilidad en los sistemas. Por eso es muy importante que nuestros sistemas o equipos estén siempre con las últimas actualizaciones. La otra, no abrir archivos adjuntos que no estemos esperando. En muchas ocasiones nos llega igual archivos del SAT, cuando en realidad nosotros nunca hacemos declaraciones del SAT directamente, porque lo hace a veces la empresa donde laboramos. Entonces, más que nada, son como las recomendaciones. Y por último, para finalizar, capacitar sobre el uso de las tecnologías, también que seamos más conscientes al realizar el uso de todas esas tecnologías, como se comentamos en este foro. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias, maestro Moctezuma. Y aquí también yo me quiero sumar nada más en esto que usted muy bien listó, a la recomendación también de tener un poco más de ejercitar un poco nuestra visión crítica del mundo. A veces recibimos llamadas o recibimos correos de cosas que serían totalmente improbables que nosotros hayamos participado o que sea algo real. Entonces, que nos cuestionemos si también lo que nos está llegando es algo que en realidad nosotros hicimos o algún lugar a donde fuimos. Porque si esto no es así, pues evidentemente no creamos todo lo que nos llega ni por correo ni por mensaje y por supuesto no creamos todo lo que vemos en redes sociales. Y bueno, también le pedimos a la licenciada Gaby si nos regala algunas palabras de conclusiones. Adelante, licenciada Gaby. Gracias, maestra.
Sí, en conclusión, pues la prevención es tarea de todos. Yo creo que si todos ponemos un granito de arena en esta cuestión que estamos viviendo, ¿no? Como les comenté, la pandemia nos ha obligado a estar en nuestras casas o en espacios muy reducidos y esto pues nos hace más vulnerables, ¿no? Para que nos cometan, ¿no? Delitos pues cibernéticos. Yo creo que la prevención es tarea de todos, todos podemos aportar, cuidándonos, no publicando cosas personales que pudiesen ser utilizadas, ¿no? En un sentido negativo, cuidando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares. Muchas veces, pues compartimos una fotografía en la cual pues incluso puedes estar vulnerando los derechos de alguien más porque no tienes el permiso, ¿no? De compartir esa fotografía o a tu niño, a tu niña, con algún vulnerarlo. Hay mucha gente detrás que no sabes, ¿no? Si pueden malinterpretarlo o hacer uso. Existe la pedofilia, existen otro tipo, ¿no? De gente, pues, que ya tiene algún problema mental, ¿no? Y que, pues, realmente puede poner en peligro la vida en peligro puedes vulnerar, ¿no? Esta situación de tus hijos. Y yo creo que, pues, para finalizar, igual quiero hacer mención de una frase, ¿no? Que me gusta en lo personal y que hace, pues, relación con todo esto que estamos viviendo. Estamos llegando, pues, al fin de una civilización sin tiempo para reflexionar, en la que se ha impuesto una especie de impudor que nos ha llegado a convencer de que la privacidad no existe. Esto lo comenta el escritor, poeta, premio Nobel de la literatura, José Samargo. Y la verdad es que es importante, pues, ya poner igual de nuestra parte para que podamos prevenir este tipo de delitos, ¿no? Y cualquier otro tipo de delitos. Gracias, maestra. Gracias a ustedes, yo les agradezco muchísimo por habernos acompañado esta tarde en este conversatorio, que bueno, tenemos aún muchísimo por hablar en este tema, pero es importante que como autoridades visibilicemos la importancia que esto tiene en nuestras agendas, en nuestros programas, en nuestras acciones y en cómo atendemos. La realidad es que hoy la violencia, la tecnología nos ha rebasado por completo, ¿no? O sea, la tecnología va a pasos agigantados, avanza muchísimo. Todas estas grandes mentes que están diseñando nuevos softwares, nuevas estrategias, nuevas aplicaciones para mantenernos ahí como casi en una adicción a las redes. Todo eso es una realidad. Estamos en un mundo que gira en torno a lo digital. Ya nos ponía muchos ejemplos el maestro Moctezuma. Utilizamos el teléfono para todo, para comer, para comunicarnos, para divertirnos, ¿no? Absolutamente todo. Hoy ya las redes y el mundo digital se ha convertido en algo muy real en nuestras vidas. Y en este sentido tenemos que ser muy conscientes, sobre todo como personas adultas, cuál es el desarrollo evolutivo que tienen las personitas más pequeñas, las niñas, los niños, como para que puedan entrar a este mundo y hacer uso de él. Necesitan tener una muy buena supervisión parental, necesitamos saber qué están haciendo las niñas, los niños, qué están mirando, porque no sabemos con quién están hablando del otro lado. Y por eso debemos de tener siempre una actitud muy a la defensiva, si lo queremos ver así, en cuanto a nuestra seguridad en redes sociales. Tener muchísimo cuidado de qué es lo que estamos haciendo, qué es la información que compartimos, porque lo que pasa en el mundo digital es muy real. Muchísimas gracias a nuestros panelistas fantásticos y fantástica de esta tarde. Continuamos con más esta semana, el día viernes nos miramos en la plática que nos va a impartir la unidad especializada de atención cibernética de la Fiscalía General del Estado. Gracias por habernos mirado, que tengan una bonita tarde y tengan mucho cuidado con lo que hacen en redes sociales. Hasta luego.